Buen día, queridos estudiantes. Vamos revisando estas imágenes y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre estas dos imágenes? Aquí vemos alimentos, que muchos están todavía por procesar, pero son alimentos. Y en la otra vemos partes, ¿no?, del sistema digestivo. Y todavía el sistema, el tracto inferior, lo que está después del estómago. El duodeno, el yeyuno, el ileón y el colon. ¿Y qué hacen? Al parecer, en esta imagen vemos que extraen vitaminas, ciertos elementos o minerales, vitaminas, minerales, el glucosa que viene a ser el alimento mismo, ¿no? Carbohidratos. ¿Y por qué buscamos una relación? Porque hemos visto que estos alimentos que procesamos en la boca, que son destruidos y convertidos en bolo alimenticio, pasa al estómago para hacerlos más pequeños, para destruirlos más, y eso que está en el estómago, el bolo alimenticio, cuando llega al estómago, y es procesado con el ácido clorhídrico, se llama quimo. Ese quimo pasará después a esta parte, el sistema tracto digestivo inferior, para su absorción. Y eso lo veremos ahora. Vamos a hacer esta segunda parte de sistema digestivo, esta parte que es el tracto inferior, y vamos a ver que el tracto inferior tiene una función de transporte. Continúan las funciones que vimos antes, por el comienzo de la sesión, continúan, sigue el transporte, va a transportar los alimentos por todo el sistema, por intestino delgado y grueso, y lo que va a pasar es que se va a aprovechar lo útil y lo que no se va a expulsar. También va a seguir la función de secreción, porque así como se secretaba en la saliva, en la boca, también en el duodeno, veremos después, se secretan sustancias para la digestión. La absorción. Esta parte ocurre especialmente en el intestino. Es el intestino el que hace la absorción de los nutrientes. Esta parte la mencionamos en la anterior sesión, pero no hemos visto que ocurra, porque el estómago lo que hace es hacer que el bolo alimenticio sea dividido en pequeñas sustancias, o sea, que sea, después de haber sido triturado, sea más pequeño todavía. El ácido clorhídrico va a facilitar que se vaya desintegrando para la digestión. Y por último, la eliminación de aquello que no se va a utilizar. Eso no lo vimos anteriormente porque nos quedamos en el tracto superior, que es hasta el estómago. Veremos que el intestino grueso es el que se encarga de eso. Ahora veremos las partes. Aquí tenemos el sistema digestivo inferior, que está compuesto por los intestinos delgado y grueso. Y asimismo el intestino delgado está compuesto por el duodeno, que lo veremos después, que está aquí. El yeyuno, que es una parte superior después del duodeno, y el ileón, que es otra parte del sistema del intestino delgado, que lo veremos también después, que le sigue al yeyuno y el que está unido al intestino grueso, el colon. Y el intestino grueso está compuesto por el colon ascendente, por esta parte de aquí, colon ascendente. En el colon ascendente está el ciego, que es donde se une donde está unido el intestino delgado. Está el apéndice, que es esta parte de acá, que se sufre, cuando se infecta, se sufre una apendicitis, se debe operar, peligroso, por eso hay que tener cuidado, no tenga dolor por esa parte. Luego está compuesto por el colon, como hemos visto, colon ascendente, luego el colon transverso, que es esta parte de acá arriba, y luego el colon descendente. Y en el colon descendente vamos a encontrar el recto, donde veremos que se absorbe agua, y luego está el ano. Es un esfínter por donde se expulsará lo que no sirve para la digestión. Seguimos. Este es el duodeno. Y lo tenemos esta parte de aquí, este es el duodeno. Y al duodeno están conectados otros dos órganos. El hígado y el páncreas, como ven, está conectado. Aquí esta ampolla de váter está conectado el hígado. Y también miren el páncreas, conducto pancreático. ¿Y por qué están conectados? Por lo siguiente, vamos a revisar qué es el duodeno. El duodeno es la primera parte,
a la parte superior del intestino delgado, mide 25 centímetros y se encarga de neutralizar el ácido del quimo o el ácido del estómago. Hemos visto que en el estómago hay ácido clorhídrico. Entonces, con este conjunto de secreciones de estos órganos del hígado y del páncreas, este quimo primero o que es importante, lo primero que va a pasar, se va a neutralizar, va a dejar de ser ácido. Además, como vemos en la imagen de acá abajo, esta secreción del hígado y del páncreas va a disgregar o va a deshacer, va a ser más pequeño de forma química los alimentos. Alimentos que vamos a llamar carbohidratos, por ejemplo, que son los harinas, los azúcares, carbohidratos. Las proteínas, por ejemplo, la carne, los huevos, y los lípidos, que son las grasas, aquí en esta parte del duodeno se destruyen, se hacen más pequeñas, como ven. Aquí vemos cómo sale la secreción y lo hace más chiquitito para poder ser absorbido. Entonces, esa es la función del duodeno, desintegrar químicamente de forma más pequeña todavía de lo que hizo el estómago para la absorción. Entonces, ¿es una parte importante? Sí, porque está conectado al hígado y al páncreas. Ahora vamos a pasar a otra parte. Y aquí tenemos el intestino delgado. Como vemos, aquí está la primera parte, la parte superior, que es el duodeno, pero aquí vamos a ver otras, que es el yeyuno y el ile. Ahora, el intestino delgado mide 2.7 metros a 4.5 metros en personas vivas y de 4 a 8 metros en cadáveres, en personas que ya no están. ¿Y cuál es su función? El intestino delgado se encarga de absorber el 90% de los nutrientes y del agua que se está procesando en el sistema digestivo. Entonces, el intestino delgado se encarga de absorber los nutrientes, el 90% de los nutrientes y agua. Casi todos los nutrientes y el agua se absorben en el intestino delgado. Y acá lo podemos ver en el GIF. Viene el alimento al estómago, lo procesa el duodeno, como hemos visto hace un rato, y este quimo que se ha alcalinizado, que se ha quitado, o sea, el duodeno, que ha deshecho químicamente los alimentos, luego son procesados por el intestino delgado, los absorbe, como ven, está absorbido en el intestino delgado. Sin embargo, se absorbe lo útil. Lo que no es útil veremos en la siguiente parte del tracto digestivo inferior. Aquí tenemos el intestino grueso, el colon, ¿no? Colon ascendente, transverso y descendente, ya hemos visto sus partes, está el recto. El intestino grueso o el colon mide 1.5 metros y se encarga de absorber lo restante de agua y minerales. Aquello que queda, que ya absorbe, han visto que el 90% de estos nutrientes lo absorbe el intestino delgado. Aquello que queda, por ejemplo el agua que pueda quedar, también lo absorbe el intestino grueso y algunos minerales. Y además su otra función, aparte de absorber lo restante del agua y minerales, es transportar los desechos de la digestión, las heces, para que sean expulsadas del organismo. Entonces va quitándoles lo que resta de agua y minerales para que quede solamente aquello que ya se va a expulsar del cuerpo, a través del recto, por ejemplo. Entonces, aquí vemos cómo llega el alimento, lo que sobra, y va quitándole el agua, va quitando minerales, para luego ser expulsado. Y así hemos visto ya con esta parte las funciones del sistema digestivo. Cómo funciona este sistema digestivo desde la boca hasta expulsar lo que no sirve. Y cómo cada uno de estos órganos son útiles para este cometido. Bueno, eso es todo en cuanto al sistema digestivo.